Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí grabando un video más y bueno, pues compartirles ahora sí pues esta gran noticia, ¿no? Es algo que habíamos estado esperando nosotros con mucho tiempo y afortunadamente pues ya se concreta. Bueno, ya tenía un tiempecito que se había concretado, entonces pues ahorita ya algo muy importante que creo que nos pasa a los que tenemos animales es cuando logras dar ya de alta a un animal de cuarentena, que no significa que ya está en excelentes condiciones. Todavía tenemos mucho que hacer con ellos, por supuesto, pero pues cuando ya podemos dar de alta una cuarentena creo que es algo muy importante y podemos mostrarles quién se da alta de cuarentena y para que lo conozcan. Pues bueno amigos, el ejemplar que pues les queremos compartir es pues este muchachón. Pues es un Varanus prasinus. No lo quiero manipular mucho porque al final es un ejemplar que pues todavía se estresa mucho, no come de pinzas y pues bueno, yo creo que algo muy importante es no estresar a los animales cuando están en proceso de adaptación. Y mientras les voy hablando un poquito de él, ¿qué les parece si lo vamos metiendo a su terrario? Y para que ustedes puedan ver y les compartamos esto, ¿no? De poderlo pues ya meter a su terrario este ejemplar. Pero es un animal bellísimo. Entonces pues vamos a meterlo a su terrario. Y pues bueno, es momento de meterle ese terrario que recién terminamos y a ver qué tal le parece a este precioso ejemplar. Y mientras está él en su recinto les comparto. Este ejemplar definitivamente no es nacido en cautiverio. Ya debe tener como 2 años por acá. Era de un amigo. Llegó con una pareja, pero pues nada más este sobrevivió. Por eso es muy importante buscar ejemplares nacidos en cautiverio, principalmente por la adaptación y pues todo lo que pueda conllevar. Le digo, ya tiene como 2 años acá. Era de un amigo que ahorita pues ya está con nosotros este ejemplar. Cuando llegó con nosotros, y bueno, perdón, ahí les va la historia, ¿no? Este ejemplar pues ya tenía un tiempecito acá en Cancún, y como 2 años más o menos, un poquito menos a lo mejor. Y pues sí, ya estaba adaptado porque ya estaba comiendo. Pues ya, aquí les voy a poner una pequeña fotito de cuando llegó. Entonces pues ya estaba comiendo, ya pues le queremos llamar un poquito adaptado. Pero bueno, antes de ya pasar con nosotros, sí estuvo como, yo creo que unos 20 días que no comía. Y eso fue por un tema pues aparte, pero bueno, se descuidó un poquito el ejemplar. Y al descuidársele, pues ya saben que esos animales son bien complicados. Entonces en este descuido pues él dejó de comer. Ya lleva 20 días sin comer. Bajó muchísimo de peso, muy rápido bajó de peso. Y pues bueno, en el proceso de levantarlo pues se le detectaron problemas hepáticos. Tenía parásitos, desnutrición por supuesto. Entonces tuvimos que levantarlo. La verdad es que sí fue una moneda al aire, estaba muy complicado. No quiere decir que ya esté al 100. Si se dan cuenta pues todavía está muy delgado, a pesar de que pues ya ha estado comiendo más constante. Y tratamos de meterle suplementos para poderlo levantar. Le seguimos metiendo protector hepático y demás. Pero bueno, el ejemplar ya después de un tiempecito que ha estado con nosotros ya se ve mejor. Ya está comiendo, ya está más activo, porque cuando llegó, híjole, yo sí pensé que no le iba a librar. No se movía, estaba muy inmóvil. Y pues afortunadamente aquí está el ejemplar. Va a estar viviendo en este terrario que recientemente hicimos. Me gustó muchísimo esta marca y ese tipo de terrarios. Creo que por el tamaño se prestan muy bien. Le metimos mucho corcho porque lo que hemos investigado es que a ellos les gusta mucho el corcho para escalar. Son animales que les gusta mucho escalar. Entonces por eso toda la pared fue de corcho. Le metimos estos branches de corcho igual para que lo pudiera esconder, se pudiera
trepar. Recuerden que el enriquecimiento es muy importante. Lo que yo noté con este ejemplar cuando llegó, lo tuvimos en un terrario de PVC para monitorearle pues sus excretas, actividad y demás. Y este terrario yo siento que, perdón, no le había favorecido mucho, bueno, porque tenía muy poquita pues enriquecimiento. Ya cuando decidí meterle un poquito de plantas, vi que le gustó más, estaba como un poquito más seguro, se escondía entre las plantas. Por eso es que en este terrario que le hice decidí ponerle muchas plantas. Seguramente las va a destruir. Lo que he leído es que destruyen mucho las plantas. Yo espero que esta sea la excepción, porque también vi que algunos no lo destruyen, algunos pues simplemente dejan que crezcan las plantas. Entonces metimos plantas ya adaptadas, ya grandes, para que soportaran un poquito más. Le metí mucho sustrato, ahí se me ven mis patas, miren. Le metí mucho sustrato porque a este cuate le gusta escarbar, y pues no quería que desenterrara las plantas y que llegara hasta la parte de filtración del terrario bioactivo. Entonces por eso le metí mucho sustrato, a ver si no se termina comiendo a estas comadres. Pero si no, pues ya ni modo, ¿verdad? A ver si se llegan a sobrevivir estas cuotas que andan corriendo por ahí. Y bueno, regresando a este cuate, me urgía también ya meterlo aquí, porque también algo que he estado leyendo es que el sistema de lluvia para ellos es muy importante, porque mucho beben también del rocío. Entonces ya en el donde estaba no tenía sistema de lluvia. Aquí ya lo tiene instalado para mantener sus parámetros, obviamente con su radiación UVB. ¿Qué más les puedo decir de este ejemplar? Creo que son animales muy complicados, preciosos por supuesto, son animales increíbles. No podría decir de otra manera sobre estos animales, son muy bonitos. Vean nada más la belleza de animales que son. No, hombre, son animales que se van a disfrutar mucho. Y como les decía, todavía no cantamos victoria. El animal aún está batallando para adaptarse. Ya ha estado comiendo más. Le he estado dando variedad de presas. No come de pinzas. Es muy nervioso cuando te acercas. Huye, se esconde. De hecho, ahorita cuando ya lo metí acá, me aventó un poquito de uratos, que muchos reptiles lo hacen, pero bueno, algunos que ya están un poquito más acostumbrados pues dejan de hacerlo. Ellos lo sigue haciendo. Todavía está estresado, todavía no nos tiene confianza. Recuerden que los varanos son mucho de adaptarse a quien nos tienen cuidado, ¿no? Entonces él pues no está adaptado a mí. Anteriormente ya comía de pinzas, pero recuerden que esa es la confianza que generan pues con la persona con la que están. Entonces pues aquí lo tenemos nosotros con una dieta a base de grillo, a base de pinky, y le estamos dando una vez al mes huevo de pollito. Acá le llaman gallina kikiriki, no sé qué clase de gallina sea, pero es huevo de gallina fértil, recién puestos, lo conseguimos y le hacemos su papilla para que lo pueda comer. Él no come cucarachas. Es algo que me pesa bastante, porque si algo yo reproduzco con mayor cantidad es la cucaracha, pero él definitivamente decidió que no quiere cucarachas, no me acepta las cucarachas, no las agarra. Entonces, ocasionalmente le he dado camarón, lo agarra bien, le he dado atún, también lo ha comido muy bien. Entonces, pues ahorita lo tenemos bajo esta dieta. Yo le tenía un topper pues de tamaño considerable donde para que se hidratara. Aquí no tiene bebedero. Lo que he visto es que le ponen unos vasos como de esos donde te entregan los grillos, que ya lo tengo. Nada más que estoy planeando dónde lo voy a meter, porque lo ponen siempre a una altura alta, lo he visto así, y ahí ellos donde se ponen a beber el agua. Entonces voy a ver dónde lo podemos colocar. Y bueno, ¿qué les parece este nuevo ejemplar que está con nosotros? La verdad es que el cuarto ya lo veo más completo.
Tenemos, pues al día de hoy, nada más tengo un terrario vacío, entre comillas, porque sí tiene quien lo habite, pero ahorita está en ese terrario grande. Entonces ahorita creo que el cuarto, disminuí mucho la cantidad de terrarios, o por supuesto la cantidad de ejemplares, pero traté de darles espacios más grandes a los que tenemos. Entonces, ese está vacío también, o sea, ya tiene inquilín, bueno, ya tiene quien lo pueda cubrir, pero todavía no sale de su cuarentena. Y los de aquí abajo. Entonces, ¿qué les parece este ejemplar? Está precioso. Pues bueno, ¿cómo vieron este ejemplar? Quiero compartirles un poquito de lo que he visto yo con él, ya con el tiempecito que tenemos. Ya tiene un tiempecito con nosotros, pero como les decía, lo estuvimos levantando, sacándole obviamente su cuarentena. Como les decía, el animal ya estaba adaptado, ya vivía aquí en la zona, estaba comiendo de pinza, estaba comiendo bien, no se veía gordo, tampoco se veía flaco, creo que se veía estable el animal, comía de pinzas, no comía tan frecuente, pero sí estaba comiendo. Y ya tenía un ratito, que creo que es algo muy importante, ¿no? Por un tema lamentable, el ejemplar se descuidó y literalmente en un lapso de 15 días el animal se fue para abajo, porque a mí todavía me tocó verlo comer, pero posteriormente pues él simplemente dejó de hacerlo. Ya llevaba 20 días de que no estaba comiendo. Por supuesto que nos preocupó el tema, decidimos actuar, nos lo trajimos y pues muy complicado, porque también con nosotros no comía, tardó todavía una semana más en comer, entonces sí se aventó como un mesecito sin comer, pero en ese mes enflacó increíblemente, o sea, se fue para abajo. Eso a mí me hizo notar, a lo mejor, a ver, voy a hacer un paréntesis, porque a lo mejor va a haber gente que me lo va a comentar. Hoy, la primera vez que tiene un prasino, si ya se siente experto y nos quiere comentar. No soy experto, le estoy compartiendo lo que a mí me tocó vivir con él. Regresaba al tema que ya una vez que llegó acá, lo estuvimos cuidando. Y fue un tanto complicado porque pues es una especie nueva, teníamos que ver qué hacer, estuvimos leyendo muchísima literatura, decidí no leer información de redes sociales porque pues a veces eso es un poquito confuso, sino me metí a la literatura y pues sí, hay información muy ambigua, no es muy completo, pero bueno, empezamos a revisar detalles y logramos que comiera. No tan frecuente, pero empezó a comer de a poquito. Una vez que comió, decidimos llevarlo al veterinario porque estaba muy delgado. Y creo que con animales, a lo mejor no es lo correcto, pero bueno, con animales que son muy nerviosos, que se inmunodeprimen muy rápido, hay que evitar muchísimo el manejo, ser muy invasivos, porque eso pues los vuelve a tirar. Entonces, ya una vez que lo llevamos al veterinario, pues se le detectó problemas hepáticos, se le detectaron parásitos y pues desnutrición. Les repito, esto se dio prácticamente en un mes. Entonces son animales que, híjole, te equivocas tantito y se van. A mi punto de vista, teniendo ya un pequeño tiempo, teniendo animales arborícolas un poquito complicados como son las guas esmeraldas, como la que está acá, miren, o como los chondros, yo creo que ese tipo de varanos son 3 veces más difíciles que esos ejemplares. De verdad, se estresan, se inmunodeprimen muy rápido, te dejan de comer de la nada. Entonces, pues bueno, con él ya una vez que empezó a comer, empezamos y bueno, y además lo tuvimos en un encierro totalmente, valga la redundancia, cerrado, porque si bien tenía cristales frontales, los tapamos, o sea, que él no viera que pasara a nadie. Por arribita, como es maya, me asomaba yo para revisar cómo estaba y que estuviera comiendo, que estuviera activo. En varias ocasiones lo vi pues en el suelo y dije, ching, ya se fue este ejemplar. Entonces movía y ya se movía un poquito. Entonces ya después del tratamiento del protector hepático, de meterle calcio, de meterle el desparasitante, darle unos baños con una hierba que ayuda mucho para los temas de infección y también para... se me fue el nombre, pero tiene varias propiedades. Le dimos baños constantes a este ejemplar y pues poco a poco fue agarrando. Hoy día tomamos la decisión de ya meterlo en un terrario. Creo que él ya
está poniendo mucho de su parte. Creo que nos puede ayudar que él ya esté también en el terrario con un... No digo que no tuviera parámetros controlados, pero aquí por ejemplo ya tiene un sistema de lluvia constante, ya tiene más enriquecimiento y eso también le va a ayudar a él a que se empiece a adaptar. Ya he estado comiendo más frecuente, que eso es algo muy importante. No me ha regresado ninguna comida, no he vomitado, que creo que en esos embaranos es muy importante, ¿no? No le doy manejo, no es un animal que me interese darle manejo. No quiero, ojalá comiera de pinzas porque así te aseguras esa confianza y que está comiendo de verdad. Pero si no, no me importa con que le deje su traste y con comida. Y sé que he estado comiendo porque cuando le daba los pinkies, pues sí me tocaba escucharlo cuando lloraba el pinky. Y sí me tocó verlo comer. Los grillos desaparecían. Cuando le ponía su huevo disminuía la cantidad porque no se lo acababa. El camarón desaparecía, el atún desaparecía. Entonces, pues sí he estado comiendo este varano que está precioso. Es que lo estoy viendo desde aquí y él lo está viendo. Entonces, es una maravilla de animal. Recuerden, tenemos su foco de UVB, sistema de lluvia. ¿Qué otra cosa les puedo comentar de él? Repito, todavía es muy nervioso cuando está él asoleándose. Si yo me acerco, paso cerca de donde está el terrario, corre. Todavía no nos tiene confianza, todavía está muy nervioso. Yo espero que acá con el terrario, con mayor escondite, mayor pues enriquecimiento, se pueda adaptar un poquito mejor. Y a ver cómo nos va con este ejemplar, que es un sueño para nosotros porque pueda estar aquí en el cuarto de los animales. Como se los había dicho, es un animal que siempre quise tener. Son animales caros, por supuesto. Son animales muy caros, que eso limita un poquito tenerlos. Y aquí quiero decir algo muy importante, ¿no? Que siempre los he dicho, busquen comprar sus ejemplares de criaderos. Sé que no todos los ejemplares los están logrando reproducir en cautiverio, pero si lo puedes conseguir, aunque represente un mayor gasto, yo creo que vale mucho la pena, porque compras un animal que no es nacido en cautiverio, uno no sabes todo lo que puede traer, ¿no? Todos parásitos, infecciones, patologías en general. El que se adapte, creo que es algo muy importante. Y un animal que está nacido en cautiverio, no es que sea al 100% que ya está del otro lado, pero sí puedes tener esa certeza, ¿no? De que pues tienes una probabilidad mayor de que el animal se adapte. Entonces, creo que es algo muy muy importante y más en estos ejemplares. Hoy día sé que Charlie es el único que tiene el proyecto de reproducción. Valdría mucho la pena esperar, ¿no? A que pueda tener las crías. Son animales maravillosos. Y pues bueno, creo que es todo por este ejemplar. Me tardé ahorita en subir información del animal y todo y en general, porque ha sido una semana muy pesada. La verdad que laboralmente fue una semana muy muy pesada. Pues sí, ya ayer y hoy tuve tiempo de estar con los animales, pues ya les limpié, les dimos de comer, porque pues sí descuidé un poquito ese tema, pero aún así pues aquí andamos. Y bueno, les quiero mostrar también otro nuevo integrante que tenemos. Este está de este lado, ahí si lo pueden ver. Este gordito se llama Milton. Es una rana Pac-Man que nos donaron hace unas semanitas. Ya no lo podían tener, entonces pues bueno, decidimos nosotros adoptarlo. Y está muy bonito, creo que le gustó su casa. No conozco mucho de rana Pac-Man, he leído que la gente comenta que es muy fácil tenerlos. En el tiempo que lleva conmigo no ha estado comiendo mucho, seguramente algo no le gustó. Lo tuve en un topper mientras pasaba su cuarentena. Y bueno, ya salió de su cuarentena. Aquí en este recinto ya me ha comido un poquito más, pero aún así ha estado un poquito inapetente, como he visto. Y ya ahorita, el día de ayer ya lo metimos aquí, le tratamos de acondicionar un poquito ese espacio para que él pueda estar aquí, a ver si se adapta. Lo veo bien, lo veo muy gordito, entonces a ver si aquí logra adaptarse y a ver cómo nos va con el buen Milton. Y miren, este cuate ya empezó a... Uy, nada más que adapte la cámara. Miren, ya anda explorando.
Cuando llega yo lo noté que cuando recién llega a un punto diferente, mientras se adapta y a los aromas, andan como tallando mucho, él por ejemplo, mucho la parte superior de donde está, y en algún momento se lastimó el hocico, esa abrasión rostral que de repente detectamos. Entonces él le dio un poquito de esto y ya se la había quitado, a ver si no se la vuelve a generar ahorita que anda por acá. Y dentro el que se busca adaptar o anda rascando, a ver si no se lastima otra vez. Pero bueno, a ver cómo se adapta y a ver cómo le va. Así que con esta excelente toma, con este maravilloso ejemplar, nos despedimos.